Así queda registrado ahora sí. Así que bueno, van a surgir, digamos, se van a consolidar por un lado las prácticas antropológicas, por otro, se instituye el trabajo de campo y las características del trabajo de campo, aunque Estados Unidos, sobre todo Boas, ya estaba, digamos, ya había pensado una forma de trabajo de campo, no muy diferente a la de Malinowski, pero bueno, no queda en la historia como el padre del trabajo de campo. Sin embargo, ellos ya hacían, y una de las características importantes de este trabajo que realiza Boas con todo este rescate que hace de las sociedades primitivas, es que comienza estudiando o mirando su propia realidad, ¿no? Que va a ser uno de los ejes fundamentales de descentramiento después de la antropología que vamos a analizar, que va a consolidar la época actual. Este, Otro punto que hay que tener muy en claro, que creo que yo además les dejé desde primer año un cuadrito, porque la antropología no solamente cambia, digamos, la antropología se ve obligada a cambiar tanto la metodología como las teorías a medida que el mundo cambia, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Estamos hablando de un contexto en el que todavía hay colonialismo y que gran parte de la antropología se está haciendo en esas colonias de las cuales son parte los antropólogos. Francia, Inglaterra y en Estados Unidos, en realidad lo que le está preocupando es la cuestión de los pueblos originarios en su propio territorio, como, digamos, qué políticas se habían llevado a cabo, pero qué políticas se estaban desarrollando y la pérdida se las considera, digamos, esas culturas exóticas que se están, podríamos decir, como una especie en peligro de extinción, ¿no? Entonces, pero que tiene que ver con un grupo dominado por la cultura occidental, por la cultura en este caso norteamericana. Entonces están mirando a ese otro exótico, ¿no es cierto? Que ahí es donde inicia el ejercicio de la otredad y de la antropología clásica. Y este cuadrito nos sirve para interpretar, no solo para interpretar, para más bien para tener en claro, digamos, cuál es el contexto y de una forma esquemática, digamos, rápida, acordarnos o recordarnos dónde surge primero el tipo de antropología en un periodo clásico, qué tipo de teorías se están manejando en ese momento, este, cuál es el tipo de colonización que se ejerce sobre estos grupos o colonias, en el caso de Francia e Inglaterra, el tipo o el modelo económico al que están aludiendo, qué abordajes antropológicos se van desarrollando en ese momento, cuáles son los conceptos de clasificación fundamentalmente de estos grupos, y todavía se está hablando, bueno, ¿y cuál es el objeto de estudio? Si bien es cierto, nosotros, y sobre todo en la práctica etnográfica actual, vamos a dejar de hablar de objeto de estudio, porque, digamos, vamos a zanjar una discusión que ustedes la van a leer en Hammerly y Atkinson, entre el positivismo y el naturalismo, ¿no es cierto? Esto del laboratorio, ¿no? De cómo nosotros tenemos elementos y estos elementos u objetos, digamos, son neutrales porque no pertenecen a nuestra misma especie. Pero ¿qué pasa cuando se trabaja con poblaciones humanas y nosotros somos seres humanos? Entonces ahí hay toda una discusión de la antropología hacia el interior, de la teoría, pero también de la metodología. Entonces, por ahí se sigue hablando en términos, para hacerlo más científico, alguna gente cree que denominando objeto de estudio tiene toda la neutralidad del mundo y esto desde mi punto de vista es totalmente incorrecto, digamos, y sobre todo en la época en la que hemos dejado de ser objetivistas en el sentido positivista de la ciencia, ¿no? Somos, en todo caso, objetivos o neutrales en la medida en la que vamos a producir una investigación seria. Eso no quiere decir que para ello nos tengamos que alejar de
de las personas con las que trabajamos, ni dejar de ser humanos, o sea, ni dejar de ser individuos que tienen una cultura, que tienen una forma de mirar y de practicar el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, este cuadro en realidad sirve primero para ubicarnos, ¿no es cierto? Ubicarnos en el momento, ubicarnos en el tipo de antropología, el tipo de interés de la antropología ligada a ese mundo o a ese objeto de estudio y la pertenencia. Y en esto también recalcamos y hacemos mucho hincapié en la pertenencia, porque la antropología social, sobre todo la antropología social latinoamericana, investiga la propia sociedad. Y ahí van a surgir otras discusiones, pero van a surgir otras discusiones porque necesitamos de otras prácticas, de otras metodologías, y al pensar otras metodologías necesitamos generar también teoría. Nunca va desprendido el proceso teórico del proceso metodológico que encara el antropólogo. Eso de que el que hace campo no piensa tanto eso es medio relativo y es una trampa en la que no hay que caer, ¿sí? Que son discusiones que vamos a ir trabajando a medida de que vayamos avanzando en la cursada. Pero quiero que lo tengan en cuenta y quiero que lo miren y que digamos, fijen los cuadros, y los cuadros sinópticos sirven para esto, ¿no? Para tener una vista rápida, pero certera, fijar ese conocimiento, que es todo un proceso histórico y sobre todo un proceso histórico de la ciencia, ¿no? De nuestra ciencia, entre la metodología y la interpretación, que es la teoría. Por eso se hace cada vez más complejo el proceso. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de la práctica actual, digamos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, dentro de estas guías a nivel histórico, representan por ahí la ambición, y sobre todo porque no hay una gran dispersión. Y cuando digo no hay una gran dispersión, no me refiero a las sociedades primitivas, sino me refiero, en este caso y para este periodo, un periodo clásico, no me refiero al objeto de estudio de la antropología clásica, sino me refiero a los propios antropólogos, ¿no? Estamos pensando en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que digamos tiene otra línea de investigación y que todavía digamos, no tiene una gran tradición. Se ve que históricamente, a pesar de que Malinowski es considerado el padre del trabajo de campo y que además Inglaterra tendría que ser, digamos, la que propicia más trabajo de campo, es paradójico, pero es Estados Unidos el que más trabajo de campo comienza a producir, ¿sí? Incluso Francia no tiene, digamos, por ahí la práctica etnográfica que ha tenido Estados Unidos. Incluso llega a decir Levi-Strauss tiene que pasar una temporada, gana una beca, después que realiza sus grandes viajes a Brasil y demás, y vuelve el trabajo de campo, y bueno, ya era Malinowski, Levi-Strauss. Se queda una temporada en Estados Unidos con una beca y tiene acceso a una de las bibliotecas más importantes no me acuerdo de qué universidad era, y esto hace que él pueda tener en sus manos muchas de estas etnografías de la época clásica. Y él mismo llega a decir, o sea, si hubiera tenido todo este conocimiento que tienen estos etnógrafos, podría haber generado un mejor trabajo de campo. O sea que la tradición fuerte del trabajo de campo se termina de consolidar en Estados Unidos, ¿no? Es importante, digamos, pensar en esta dispersión porque de ahí van a surgir estas guías de trabajo de campo, ¿sí? Las guías de trabajo de campo que después van a dar cuenta, y digamos que además estaban accesibles y estaban manejando un objeto de estudio, sociedades primitivas. Esas sociedades primitivas, ¿qué debíamos preguntar? ¿Qué debíamos observar? ¿Qué debíamos registrar? Y cómo se debía registrar, quedaban en estas guías de campo. Hay dos guías que son importantes. Una es la guía de Stewart,
que es un proyecto muy grande en el cual ellos tratan de registrar, estamos hablando de además de un momento donde este, se le da mucha importancia a los rasgos culturales por dispersión. Este, entonces, dentro de los materiales que había que registrar o de los observar, también tenían que ver con la tecnología que producía cada este, sociedad primitiva, ¿no? El proyecto de Stewart, que es un proyecto grande, era registrar todos este, todas las sociedades primitivas, desde Estados Unidos hasta América del Sur, o sea, hasta la Patagonia. Y en ese gran proyecto de registrar, bueno, no solamente se registraba los procesos, digamos, no solamente se registraba la tecnología, también se registraba la cultura, ¿no? O sea, se observaban las costumbres, las religiones, la economía, y generan dos volúmenes enormes que se llaman, no termina nunca en realidad el gran proyecto que inicia Stewart, se llama el Handbook of American Indian. Esa es una de las primeras guías. Y ahí tiene un apartado donde va a decir, bueno, a ver, cuando uno sale al campo, ¿qué debe buscar? Yo creo que esta es la pregunta central que ha tenido la historia de la práctica etnográfica, ¿no? ¿Qué vamos a buscar cuando vamos al campo? Que en ese momento también estamos hablando de, digamos, una o pocas teorías, o una o dos teorías que eran las representativas del momento, entonces no teníamos un abanico de posibilidades para interpretar el mundo. O lo interpretábamos desde el funcionalismo o lo interpretábamos del funcional estructuralismo y algunas todavía importantes representantes del evolucionismo, digamos, que quedaban por ahí, pero digamos, no había mayores interpretaciones. De hecho, se, se ejercía de alguna manera los paradigmas en términos de Kuhn, ¿no? Había una sola explicación y era la explicación teórica para aplicar en diferentes investigaciones. En ese sentido, digamos, se podían generar guías de trabajo de campo. Y también se podían generar, bueno, o se acoplaban nuevas metodologías. En ese momento era muy importante la sociolingüística y el registro de la lengua, que había sido una de las grandes preocupaciones de la antropología desde su inicio, porque primero había que comprender el idioma para después poder entender las prácticas, se transforma además en un eje central de investigación, pero además de ser un eje central, tiene que involucrarse con la genealogía, ¿no? Involucrarse, digamos, con estos aspectos históricos que generan las poblaciones y a través de los troncos lingüísticos ir mirando la dispersión cultural para entender los procesos migratorios dentro de las poblaciones, para entender los vínculos o relaciones con otras sociedades. Entonces, la sociolingüística se transforma, digamos, en uno de las metodologías importantes dentro de la antropología. Bueno, se permiten, digamos, lo que hacía la sociolingüística era poder ver los troncos comunes de origen, ¿no? de las lenguas y las trayectorias que tenían las poblaciones dentro de los territorios a partir de esos troncos comunes. Bueno, del funcionalismo y el funcional estructuralismo, más o menos ya les di algunas características. Va a haber un importante giro en relación a que van a buscar, digamos, de alguna manera, entender problemas
sobre todo el funcional estructuralismo, ¿no? Pensemos que el funcionalismo en sus inicios daba cuenta de este proceso de funcionamiento de una sociedad, cómo la sociedad representada por a través de un organismo, funcionaba y cuáles eran, digamos, sus principales instituciones y cómo operaban estas instituciones, cómo operaban, digamos, en términos de solidaridad, cómo operaban en términos, digamos, de problemas, y cómo digamos, el organismo o la sociedad, en este caso en el funcionalismo, respondía ante ciertas situaciones de problema. Lo que no existía, digamos, dentro de los objetivos del funcionalismo era ver los cambios sociales. Al no mirar los cambios sociales, se consideraba que las culturas eran unidades aisladas y discretas, o sea, no se vinculaban con otras sociedades, a pesar de que esto ocurría, digamos, era una mirada teórica que cerraba hacia el interior de una cultura. Y ese proceso, digamos, no mostraba los cambios sociales que se estaban produciendo alrededor de esas culturas. El funcional estructuralismo, en cambio, va a mirar, y no solo va a mirar, digamos, esos cambios sociales, sino que también va a propiciar mirar, digamos, los conflictos dentro de estas sociedades, no solo hacia el interior, sino hacia el exterior de las mismas. O sea, estamos hablando ya de las relaciones culturales. Esto va a generar, digamos, va a revolucionar cambios dentro de la teoría, pero también dentro de la metodología. Porque en realidad, al mirar los cambios sociales y a mirar las conflictividades dentro de las regiones, al mirar las conflictividades dentro de las culturas primitivas, están dando cuenta de un cambio permanente, ¿no? De un cambio, así como, digamos, existen atributos particulares de una cultura, estos atributos también son compartidos, o muchas veces reinventados y creados en el proceso de relaciones entre diferentes culturas o identidades, que es un tema que también, digamos, lo vamos a analizar y que también tiene su propio momento de cambio a través de un autor que se llama Fredrik Barth, donde habla de los grupos étnicos y sus fronteras, ¿sí? En Inglaterra se va a crear, va a haber un momento de preocupación importante también por la forma de registro. Iba a ser Murdoch el que crea, después de Stewart, una guía de trabajo de campo que se conoce como la guía Murdoch. Si la quieren hojear, son interesantes de mirarlas porque no solamente, digamos, dan cuenta de estos procesos históricos a través de los cuales la etnografía o el trabajo de campo se consolida dentro de la antropología o es parte de la antropología, sino también, digamos, muestran los intereses de esa época y, digamos, son interesantes de pensarla, ¿no? Hoy en día nosotros no usamos guías de trabajo de campo, porque además de que hemos diversificado los temas, problemas, la antropología tiene una gran producción, y en realidad una gran producción y una gran dispersión de producciones, o sea, estamos hablando en el mundo contemporáneo de antropologías de diferentes países, de diferentes regiones, estamos pensando en antropología no solamente latinoamericana, sino también asiática, africana, y todas tienen contextos y realidades diferentes, entonces esto hace, digamos, que no podamos, en términos de comunidad, generar una guía única. Podemos generar conceptos, ¿no es cierto? Que eso es algo, digamos, de lo cual, digamos, la antropología sí ha generado toda una práctica, que es esto de, bueno, a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de parentesco? Bueno, digamos, ese tipo de categorías y de conceptos que dan cuenta de la teoría es posible, digamos, de consensuar en términos
quizás mundiales, pero una guía de trabajo de campo es medio complicado y medio, diría, complejo de fundamentar, sobre todo porque los contextos son muy diferentes. Las teorías empiezan a generar recursos metodológicos y técnicos, esto de generar también modelos estandarizados, tienen que ver solamente en ese periodo de las sociedades primitivas. Después de eso, digamos, uno tiene que pensar en esto que le estoy diciendo de la gran complejidad que tiene el campo hoy en día, ¿no? No solo pensamos en sociedades primitivas, trabajamos con sociedades complejas, ¿no es cierto? Con sociedades complejas quiere decir, y no porque las sociedades primitivas no hayan sido complejas, sino por las vinculaciones que tiene las sociedades a nivel global y a nivel local, ¿no? Lo cual genera, digamos, otro tipo de concepciones metodológicas. Y ya además, entrado a los procesos etnográficos actuales, digamos, hay una serie de prácticas que son actuales y que son por ahí características. En realidad yo las pongo en esta diapositiva, que la hice hace un par de años, y mirándola ahora en retrospectiva, me parece que en realidad, digamos, hay una serie de posibilidades y una serie de cambios, y sobre todo estoy mirando fuertemente la práctica nuestra, que es la práctica latinoamericana de estudiar la propia sociedad. Eso no quiere decir, digamos, que solamente exista un tipo de práctica etnográfica, como no existe tampoco una sola forma de producir conocimiento antropológico, más bien existen múltiples formas. La versión positivista, y esta versión que la mayoría conoce, que es la crítica que hace Renato Rosaldo sobre el etnógrafo solitario, esa versión del tipo que no se mezcla, que casi no quiere interaccionar, que como lo muestra el diario de campo de Malinowski, es esto es inexistente, interaccionamos todo el tiempo con las personas, ¿no es cierto? Y lo otro, de ser un sujeto ahistórico, o sea, no un sujeto situado, sino más bien ahistórico, un sujeto que viene de un lugar lejano, con una lengua diferente, con un fenotipo diferente y que está un tiempo dentro de nuestro espacio sociocultural y se va. Y no vuelve, y posiblemente en la mayoría de los casos, no solo no vuelven más, sino que no sabemos ni qué hacía, ni quién era, ni si tenía familia o cómo era su mundo social, su mundo cultural en relación a las diferencias con el nuestro, ¿no? Entonces, ese sujeto histórico también deja de existir. Y sobre todo en la práctica latinoamericana nosotros somos sujetos situados. Esto quiere decir que nosotros estamos siempre vinculados a nuestro contexto, o sea, nosotros no podemos escapar, como siempre decimos nosotros no somos los que nos tomamos el avión y desaparecemos del espacio de investigación, o sea, desaparecemos de Jujuy. No, estamos situados y las prácticas nuestras están referenciadas muchas veces en general a las mismas prácticas de las personas con las que investigamos. Y acá va a cambiar mucho el discurso para que cambie la práctica. Entonces ya no pensamos en objetos de estudios, no pensamos en sujetos, no pensamos en contextos lejanos y exóticos, pensamos en temas, en problemas. Eso tiene que ver además con otra subdivisión que se hace de la ciencia y de la antropología en particular, de lo que uno quiera desarrollar, ya sea un conocimiento aplicado o un conocimiento básico para la academia. Y entonces, digamos, así como hay un proceso grande, donde se van a ir transformando las prácticas metodológicas de los primeros etnógrafos hacia el trabajo de campo y del trabajo de campo hacia generar
digamos, mejores interpretaciones o cooptar mejor la información y cómo hacer ese relevamiento, cómo mejorar la toma de información, también se van a ir generando, digamos, estas prácticas más personalizadas y que después van a ir dando identidades a otras formas de producción antropológica, entre ellas la latinoamericana, la nuestra, que es la que más nos interesa. Yo siempre les cuento, y creo que se los conté cuando, incluso en introducción a algunos, que cuando nosotros comenzamos a estudiar esta etnografía de corte clásico era o la antropología de corte clásico, esto de cuando uno vaya a hacer trabajo de campo solamente puede hacerse con otros diferentes y exóticos, ¿no? Y en los mundos, eso a lo que el antropólogo llegaba era también a esos otros mundos exóticos totalmente diferentes a nuestras culturas. En ese momento no se hablaba de las diferencias entre las antropologías, ¿no? Nosotros pensábamos que la antropología era una sola. Y con el tiempo fuimos, digamos, así como se fueron revisando y reconfigurando, si se quiere, la práctica etnográfica en el mundo, también se fueron reconfigurando los espacios de poder dentro de la misma producción académica, ¿no es cierto? No es lo mismo pertenecer al centro que a la periferia, y nosotros pertenecemos a la periferia. Y en el caso de nuestra facultad, a la periferia, porque el centro en realidad es la UBA. Entonces esto nos obliga a pensar, digamos, nuestras prácticas metodológicas y esos espacios de la antropología clásica, ese exotismo y la búsqueda de ese otro, la otredad para ejercer la etnografía no existe, ¿no es cierto? Se desdibuja. Entonces tenemos que pensar que trabajamos con nuestros vecinos, que trabajamos con pobladores allegados a nosotros, que si uno va, así se vaya uno a la Puna o a la Quebrada o a la Yunga, siguen siendo pobladores que comparten nuestros problemas y que comparten nuestra lengua, o sea, hay obstáculos que por ahí parecen ya salvados. Entonces esto va a generar otro nivel de complejidad, ¿no es cierto? Y yo creo que en esa es la que más nos interesa a nosotros, más allá de esta primera parte, que es una primera parte histórica, digamos, para situarnos. A mí no me gusta pensar en términos de los post, ¿no? Los post, ¿cómo le denominábamos en filosofía? Los postestructuralistas, la época la posmodernidad. La posmodernidad porque en realidad ese ejercicio es un ejercicio de destrucción, ¿no? No de repensar una práctica. Entonces, negar, como hacen muchas veces todos los posmodernistas, en el que los procesos teóricos anteriores han sido malos, y hay muchas versiones dentro de las escuelas, tanto filosóficas como antropológicas, que piensan bueno, hoy se está pensando en todo el colonialismo, ¿no? Cómo las prácticas deben descolonizarse, el pensamiento debe descolonizarse, bueno, y toda esta perspectiva. Y entonces en ese proceso, digamos, vamos a destruir, y los posmodernos lo que demostraron era, bueno, a ver, no me gusta la casa, yo siempre uso este ejemplo, la destruyo, y se larga a llover. Y cuando se larga a llover digo, ¿y ahora dónde me quedo? No tengo nada. O sea, bueno, con la teoría pasa lo mismo. Y en realidad nosotros podemos deconstruir todo nuestro proceso histórico como antropólogos, nuestro proceso metodológico. De hecho, creo que una de las pocas ciencias que ha sido tan autocrítica dentro de los procesos y muy adaptativa, porque no solo se adaptó, digamos, en su momento a los cambios en el mundo político, económico, y cambió su metodología y su teoría, que de eso da cuenta en estos procesos, sino que también hacia el interior de algunos espacios de producción de conocimiento han generado nuevas posibilidades. O
¿sí? Entonces, somos herederos de toda esa tradición antropológica clásica y de todas estas teorías clásicas, y eso es importante de reconocer, porque no hemos inventado nada nuevo en ese sentido. Lo que sí hemos generado, digamos, a partir de esas prácticas y de esas teorías, son nuevas posibilidades, no solamente metodológicas, sino también teóricas de comprensión del mundo, ¿no es cierto? Para mejorar nuestras propias perspectivas, pero desde nuestro contexto social, desde nuestro contexto político, desde nuestro contexto ideológico, digamos, porque eso es algo importante que hay que considerar, que los antropólogos somos sujetos situados, no somos sujetos ahistóricos que aparecemos de la nada, o los científicos son seres de otro mundo. Esto es una característica fundamental dentro de los procesos actuales de la antropología contemporánea, que va a surgir de un concepto en la década de los 70 que aplican Hammerley y Atkinson, que es el concepto de reflexividad, ¿cierto? En esta discusión que van a tener entre el positivismo y el naturalismo, de cómo registrar mejor, de cómo interpretar mejor la realidad, Hammerley y Atkinson van a estar preocupados por esta por este posicionamiento, por el lugar que ocupa el investigador dentro de todos estos procesos. Y el investigador, en este caso antropólogo, el lugar que ocupa es el lugar de un ser humano más, ¿sí? Sea la sociedad propia o sea una sociedad exótica y lejana, ¿sí? Es un sujeto más dentro de una cultura interactuando con otras personas. Entonces, ese elemento es el eje vertebrador de la antropología contemporánea. A partir del concepto de reflexividad que nos posiciona a nosotros mismos dentro del proceso de investigación, el juego cambia, ¿sí? Entonces el antropólogo ya no va a ser más ese sujeto, como diría Levi-Strauss, atormentado, ¿no? Ese sujeto mutilado psicológicamente, decía él, porque había dejado de ser en su sociedad, pero también pero tampoco era parte de la sociedad a la que iba a investigar, ¿no es cierto? Él vivía, digamos, este proceso del trabajo de campo y el viaje, como un proceso, digamos, traumático, ¿no? De hecho, cuando escribe Tristes Trópicos, en la introducción dice, no me gustan ni los viajes, ni los barcos, ni el campo, ni los mosquitos, y aquí estoy, viajando por el Amazonas para hacer trabajo de campo. Todas esas posibilidades, además, las interpretaciones, ¿no?, del sujeto, y acá vamos a descentrar, digamos, la, la mirada que veníamos teniendo hasta el momento, y vamos a incorporar además el nivel humano, porque hasta el momento no había aparecido el etnógrafo. El etnógrafo era, digamos, súper científico que generaba metodología y pensaba la teoría y que buscó mejorar en todos los aspectos las formas de registro, el trabajo de campo, y la genealogía, las diferentes categorías y cómo nominar, digamos, diferentes tipos de rituales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le pasaba o qué le pasa al investigador dentro del trabajo de campo como sujeto? ¿Por qué se ve obligado? Porque si uno lee lo que dice Levi-Strauss, en realidad es como que está obligado a hacerlo, porque si no lo hace, es como que no iría a ser antropólogo, no se termina de formar. Bueno, le pasa lo mismo a Nigel Barley, cuando decide hacer trabajo de campo, a pesar de que ya era antropólogo, pero le seguía molestando que los etnógrafos, él decía, los viejos antropólogos, sacaran de la galera ese conocimiento que el que no hizo trabajo de campo no puede obtenerlo nunca, porque
Uno puede estudiar y hacer análisis, interpretación y manejar la teoría, pero si no ha hecho trabajo de campo, si no ha experienciado la interacción con otras personas, para ellos siempre el viaje sigue siendo hacia otro lugar, otro lugar exótico, ¿no? No es como nosotros. Entonces no soy antropólogo. Bueno, ese elemento central, digamos, dentro de la práctica contemporánea va a ser el sujeto, el antropólogo, dentro del campo, el antropólogo como un ser humano más, interactuando, que participa, que busca interpretar no solamente desde la teoría o desde la interpretación que pueda hacer como sujeto, sino que pone en juego también todo su bagaje cultural. Su experiencia cultural está en juego dentro de la investigación, no está fuera, no es una mochila que nos la sacamos y la dejamos fuera. Es una mochila que la llevamos con nosotros todo el tiempo y que se tiene que transformar en parte de la investigación, porque es la que nos va a habilitar a nosotros interpretar mucho mejor, digamos, las prácticas sociales, los rituales, ¿no? Digamos, es un elemento central, la subjetividad. Esto, que en la década del 70, incluso en los 80, le diría más, hasta principios o mediados de los 90 todavía se discutía sobre ser objetivo o cuál era el valor de los datos que se producían a partir de la subjetividad, la neutralidad, eran elementos centrales dentro de la práctica antropológica. Incluso si ustedes por ahí se encuentran con alguien de la época, le va a decir que qué tan objetivo sos dentro de tu trabajo de campo. Y en muchas, digamos, a lo mejor escuelas que todavía siguen vigentes dentro del positivismo, también lo siguen pensando de esta manera, ¿no? Nosotros teníamos la profesora que daba introducción hace muchos años. Me acuerdo que un año en un coloquio comenzó a bochar a los alumnos, porque uno le había planteado, el final del coloquio, el planteo era ver qué práctica antropológica dentro de la antropología social podían desarrollar o de la biológica, ya era muy del corte clásico. Y un alumno habló sobre la antropología, quería hacer un estudio de antropología lingüística. Y me acuerdo que lo miró y le dijo, para eso existe la lingüística, eso no es antropología. La- Tenía una concepción totalmente clásica de la práctica del antropólogo, donde la variable además era seguir mirando pueblos primitivos, seguir mirando el viaje exótico, y si no existía esas variables, no era antropología. O sea, las prácticas antropológicas del mundo contemporáneo para esta mujer no existían. Bueno, a eso me refiero, digamos, con que ustedes se van a encontrar con diferentes formas de hacer antropología y sobre todo de hacer trabajo de campo, de hacer etnografía. Ahora, en la versión nuestra, que es la versión latinoamericana, nosotros tenemos que generar vínculos de confianza con la población. Los vínculos de confianza se establecen a través del diálogo, ¿sí? Y ese diálogo tiene que ser un diálogo entre pares, tiene que ser un diálogo simétrico a través del cual el investigador va generando una coproducción con, con el grupo social donde se inserta. No es que el antropólogo, otra característica de la antropología clásica, es el que sabe y el que sabe más, y los otros solamente son actores puestos en escena para que el antropólogo interprete lo que quiere interpretar, digamos. Ya ahí, digamos, nos estamos posicionando desde una práctica colonialista, ¿no es cierto? Que bueno, en ese momento en la antropología clásica era la práctica colonialista. Esto hace que vayamos hacia, digamos, pensar nuestra práctica como antropólogos nativos.
¿sí? Y esos mundos exóticos, a lo mejor a alguno le toque alguna vez allá lejos, quizá irse a estudiar otra cultura. Nosotros con un colega siempre decimos que sería lindo también, así como en vez de estudiar no solamente los problemas que se nos presentan en nuestro lugar de vida, también, qué sé yo, investigar la cultura norteamericana, ¿por qué no? Así como algunos otros vienen para acá, ¿por qué no habría ese intercambio? O por qué no estudiar las relaciones, las redes de poder, digamos, empezar a pensar en otros niveles de investigación. Pero bueno, lo cierto es que nosotros investigamos estos procesos que están relacionados a nosotros mismos y a nuestra vida inmediata dentro de nuestros contextos. Ha habido diferentes tradiciones metodológicas, que eso también es importante de considerar dentro de este proceso donde se termina de consolidar, digamos, la antropología. Ya acá ya no se está discutiendo ni la efectividad, ni si es mejor o si es peor el trabajo de campo y qué característica. Acá ya la antropología está consolidada, y en todo caso se está discutiendo el sujeto, el antropólogo dentro del campo y cómo participa, y de cómo mejora, digamos, el vínculo con la población, cómo logra esa confianza necesaria para que la interpretación sea lo más cercano a la realidad, ¿no es cierto? Este, en ese proceso, digamos, bueno, ya en los 80 hay otras discusiones, nos van a llevar a los 90, otras discusiones donde van a surgir otras escuelas, como el interpretativismo de Gertz, digamos, con una metodología de la empatía y del vínculo con la población, muy fuerte, pero que bueno, que deja también de lado otros procesos, y entonces se centra más en temas que en tener una mirada holística dentro de los procesos de investigación. Y en ese momento, digamos, se va a generar como una segunda deconstrucción, ¿no? del trabajo de campo y del ejercicio del antropólogo, dentro de la antropología. También van a surgir otras tecnologías, lo cual, digamos, también cambia el eje de las discusiones. Van a haber otros momentos de empezar a consolidar, a mirar la propia sociedad, digamos, tanto, no solo como una marca identitaria. Nosotros, en el caso nuestro, es porque además no hay otra posibilidad, los financiamientos son para eso y no hay otra, cuando los hay, no hay otra forma de generar campo. En cambio, ellos que, digamos, tienen otras posibilidades, van a entrar a discutir. En Francia, Marc Ogier comienza a pensar y comienza a mirar su propia sociedad. No investigan problemas, digamos, no es que están investigando la economía y están pensando en cómo mejorar las producciones, no están involucrados en los procesos desterritorialización, perdón. No están pensando en las sociedades primitivas, en los pueblos originarios y el vínculo, la conflictividad con el Estado-nación. No están pensando, digamos, cómo viajar en el metro. Están pensando en interpretar subculturas, de tribus urbanas, digamos. Estudian temas, no estudian problemas particularmente. Entonces, van a surgir nuevos escenarios, nuevos actores en su propio contexto, y van a generar discusiones de todo tipo. Nosotros hemos elegido para este momento, digamos, de la discusión del trabajo de campo,
dos autores, que eso ese es el texto que le va a quedar para cuando volvamos de las vacaciones, que volvamos en febrero. Uno es de Jane Clifford, que me parece que es muy interesante, que espero que les guste. No tiene una lectura muy liviana, pero es muy interesante. Primero lo tienen que contextualizar, tienen que pensar que está escrito en la década del 80. En el 80 se están produciendo todavía grandes cambios en términos metodológicos y se están produciendo dispersiones de la producción del conocimiento, entre ellos África, que si bien es cierto ya tiene una tradición antropológica, pero se termina de consolidar. Nosotros, que comenzamos a dar ideas a la producción latinoamericana, a pensar, Esteban Crotz está pensando en las antropologías del sur, en esta manera de producir conocimiento, podríamos decir otra, pero que no solamente da cuenta de un proceso de metodológico teórico, sino que también da cuenta de los procesos de desigualdad ante los centros, ¿no?, de producción de conocimiento. O sea, no solamente es que tener al alcance de la mano mejores recursos, también es poder publicar. No es lo mismo que publique yo acá en Jujuy, y a lo mejor llega a la mano de alguien alguna vez y a lo mejor me citen y a lo mejor si les gustó algo directamente lo introduzcan en el texto. Total, quien conoce Jujuy, quien lo conoce Ariel Rivero, a que se hace, qué sé yo, Clifford Geertz en Nueva York, a que se hace un Renato Rosaldo, a pesar de que tiene, digamos, ascendencia chicana. Bueno, entonces va a haber, vamos a comenzar a tener otras miradas, otras prácticas dentro del ejercicio de la antropología. Y Jane Clifford, perdón, va a dar cuenta en este texto fundamentalmente del trabajo de campo, de la concepción de trabajo de campo en, en los 80, porque van a producirse todos estos fenómenos que les vine mencionando, ¿no? Qué sé yo, va a haber gente, comunidad hindú viviendo a 2 horas de Manhattan. Va a haber posibilidades técnicas, o sea, posibilidades tecnológicas de poder observar a grandes distancias otras poblaciones. Y entonces Jane Clifford comienza a preguntarse cuál es el ejercicio del trabajo de campo real. ¿Y qué es el trabajo de campo a partir de, qué sé yo, una antropóloga que quiere estudiar una cultura a miles de kilómetros, que de repente ha habido una migración tan fuerte que han consolidado un espacio dentro de su de su propio país, cercanos a ellos, entonces no tiene que viajar, este viaje mítico del antropólogo de irse a grandes distancias geográficas también comienza a desaparecer. Como que todo ese ejercicio y toda esa tradición antropológica de primero la distancia geográfica, ¿no?, que era el viaje, que es lo ritual dentro del pasaje del antropólogo para transformarse en antropólogo, comienza a diluirse. Las tecnologías entran a mediar en este proceso y la observación sin interacción también es trabajo de campo. Entonces, Jane Clifford comienza a cuestionar toda esta serie de prácticas que van a comenzar a surgir dentro del mundo contemporáneo. También es una bisagra, y una bisagra para mí importante, digamos, dentro del análisis de las tradiciones etnográficas, porque van dando cuenta no solo de los cambios a nivel político, económico, que era lo que había sido constituyente, hasta
los 60, 70. Acá estamos hablando ya de encontrarse, de que el antropólogo se encuentra dentro de sus propios límites cotidianos para investigar. Primero, cómo se hace el viaje en esa situación. Segundo, las tecnologías, cómo median en los procesos de investigación. Hoy en día, muchos alumnos me plantean, no, bueno, estoy investigando en tal lugar y de repente, bueno, tiene parte de un grupo de WhatsApp del lugar. Y entonces eso se transforma también en información. ¿Cómo, digamos, toda esta invasión de la tecnología en nuestra vida cotidiana y en la vida de la producción de conocimiento está influenciando? ¿De qué manera podemos considerar o no información? ¿A qué vamos a considerar información en esos procesos? Y una versión mucho más nueva, que es algo que vamos a discutir hacia el final de la materia, que tiene que ver, digamos, con la etnografía, que tiene que ver con esta práctica de hacer etnografía en el mundo virtual, en el cual podemos estar de acuerdo, no, incluso algunas variables las podemos considerar como introducirlas en el campo de lo aplicado y comenzar a repensar nuevas prácticas en este momento. Pero lo cierto es que, bueno, Jane Clifford comienza a preguntarse el valor que tiene el trabajo de campo y estas características que han estado marcadas siempre por el estar allí, ¿no? La autoridad etnográfica que tiene el antropólogo se diluye, se transforma. ¿Qué es lo que pasa? Son las grandes preguntas que se comienzan a hacer en ese texto. No les voy a adelantar más porque es algo que tienen que leer. Y junto a ese texto van a tener otro texto de Clifford Geertz, del antropólogo como autor. No. ¿No? No, ese es el que están leyendo, el antropólogo como autor están leyendo. Ah, ya han leído. Perdón, y van a tener entonces de un antropólogo latinoamericano. Argenmex. Bueno, contalo vos un poco que vos lo manejás mejor a Helio. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Ponete en silencio. Elio Maferrer es un antropólogo argentino que se tuvo que ir durante la última dictadura militar. Estuvo una época en Perú, en Panamá, y se quedó definitivamente en México. Y en este trabajo en particular, es una revista antropológica mexicana que toda la revista está dedicada a antropólogos argentinos y los aportes de los argentinos al conocimiento antropológico en México. Y este texto se llama Un antropólogo de campo, y él cuenta su experiencia a lo largo de... Disculpame un poquito, el micrófono de Ariel me parece que está levantado. Y cómo ha ido desarrollando su práctica antropológica, siempre vinculada al trabajo de campo. Lo que él está diciendo, me parece a mí, tiene que ver con eso, con que la producción de conocimiento surge del trabajo de campo, ¿no es cierto? Y al contrario de otros textos que hemos podido leer en otras oportunidades, Profe, disculpe. No discute si el trabajo de campo sí o no es importante. Dice que el conocimiento solo puede surgir no de hablar sobre lo que han hecho otros profesionales, sino del propio trabajo de campo. Y me parece que es muy interesante también la propuesta que él tiene como profesional, digamos, de la antropología, y cómo ha ido construyendo esa carrera con las expectativas de estudiante y con lo que fue logrando a través del tiempo y lo que hace actualmente, ¿no? Nosotros lo conocimos con unos compañeros de acá de la UNJU porque nos invitaron a hacer un curso de posgrado con ellos en México, que lo hacemos de forma virtual,
pero es muy interesante la propuesta antropológica de Elio Masferrer, en términos de poner en valor no solo la producción de conocimiento antropológico, sino también el aporte antropológico de las teorías latinoamericanas, ¿no?, al conocimiento de las sociedades y sobre todo de nuestra propia sociedad, y me parece que es bien interesante porque además él va a vincular todo el tiempo su práctica con el momento histórico en el que está viviendo, y lo que eso le va aportando a lo largo de la vida hasta la actualidad, ¿no? Ese lo escribió hace como 4 años, tenía 70, ahora tiene casi 74 años y sigue siendo una persona muy activa en el trabajo de campo y tiene una propuesta también de formación que me pareció enriquecedora para pensar en particular este tema del trabajo de campo. Así que bueno, espero que les guste tanto como nos gustó a nosotros ese texto. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Hoy cerramos la parte clásica, ¿no? Así que todas las dudas, preguntas que les surjan sobre esto. No solo cerramos la parte clásica. Bueno, sí, los inicios del trabajo de campo. No, la primera parte de la cursada, después lo vemos en bueno, febrero. sí, bueno, pero yo no quiero que nos lo planteemos en términos, yo creo que nos lo planteemos en términos de corte o de quiebre, porque después cuando retomemos nos va a costar más, y un mes pasa muy rápido, además no nos alcanza el tiempo ni para descansar ni hacer las cosas que tenemos que hacer, y vamos a estar de vuelta, ¿sí? Así que si hay dudas, preguntas, es mejor que lo hagan ahora, referenciado a esto. Hay mucho no solamente para decir, hay mucho para leer, estudiar sobre este periodo. Lindo sería que hubiéramos podido, qué sé yo, leer el diario de campo de Malinowski, que no solamente están las críticas que le hacen porque se transforma en un sujeto a partir del diario de campo, un ser humano, tenía emociones, pensaba, odiaba, etcétera, etcétera, sino que también, digamos, muestra una época, en la forma en la que viajaba, en la forma en la que se preparaban para ir al campo, que es un dato importante. Después digamos, un librito que es muy divertido, porque en realidad lo hace en ese sentido Nigel Barley, que es el antropólogo inocente, también, y que tiene que ver, digamos, con todos estos procesos en los que se preparaban uno para viajar, lo que tenía que, los papeles que debía preparar, cómo se acostumbraba, él no lo vive como una mutilación, digamos, al trabajo de campo, como Lévi-Strauss, más bien lo vive como una experiencia pintoresca y que le aporta muchísimo a su vida personal. Cuenta una anécdota él estaba acostumbrado, digamos, en Inglaterra, la práctica de llevar leche, o sea, hay un lechero en la época, le llevaba la leche, le tocaban la puerta y le dejaban los frascos de leche y se iban. Y él dice que, bueno, esa era su forma cultural. Y cuando empieza a hacer trabajo de campo, que se queda mucho tiempo, 1 año, 2, se queda ahí, va entre ida y venida, está más tiempo. Él estaba acostumbrado a la persona que le llevaba la leche, se quedaba charlando con él, era un amigo. Y esto le había producido a él todo un bagaje, un cambio, ¿no es cierto?, dentro de su propia práctica cultural. Cuando regresa a Inglaterra, le tocan la puerta y él sale rápido y quería que el lechero se quede a charlar con él, como hacía su amigo en el lugar donde él hizo trabajo de campo. Bueno, digamos, más allá de las anécdotas, a lo que quiero llegar, o lo que les quiero ilustrar y mostrar, digamos, es esta presencia del ser humano dentro de la investigación, ¿no? Cómo el trabajo de campo genera cambios hacia el interior de nosotros como individuos,
¿no es cierto? No es solamente que vamos, buscamos información, compilamos la información, la escribimos, presentamos y ya se escribió la etnografía o la tesis. No es un proceso ni tan lineal ni tan simple, es un proceso complejo, y por eso nosotros cuando iniciamos la materia siempre preguntamos. Este año me ha costado un poco en el sentido que al no ser presencial, es difícil, digamos, por ahí, cuando uno no interactúa, de efecto de campo, con el auditorio, generar lo que uno trata de hacer en lo presencial. Y la pregunta es si la etnografía es una disciplina o una metodología. Y bueno, siempre va a estar la discusión presente en los términos de quién la usa, ¿no? O sea, de quién considera la etnografía y para qué. Nosotros, en nuestro caso, que somos, incluso esta diferenciación entre antropología y etnografía, digamos, también ya no existe. Nosotros hacemos antropología, bueno, si bien es cierto, hay muchas formas de hacer antropología, hay gente que se dedica a la historia, la antropología histórica tiene otra metodología, el trabajo en redes que se está haciendo ahora, que también tiene otra metodología, pero bueno, digamos, la etnografía tiene esta característica de interactuar, ¿no? De ser parte del mundo en el que investigamos, y de enseñarnos y propiciarnos otras, otras formas de mirar el mundo, y sobre todo nos va generando, yo creo que la gran magia que tiene la etnografía es eso, ¿no? Posibilitarnos entender el mundo de otra manera o de otras perspectivas que uno por ahí en su vida cotidiana y dentro de su propia práctica cultural, siempre tenemos el etnocentrismo, aunque no queramos, está dentro nuestro, no nos permiten ver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el eje fundamental, digamos, de la materia es pensar la práctica etnográfica, que le va a servir incluso para la práctica cuando hagan metodología. Cuando uno decide hacer una entrevista en profundidad, decide hacer una entrevista estructurada o decide hacer un muestreo grande y hacer varias encuestas en un grupo, en una población, bueno, esas son estrategias. El antropólogo elige una estrategia para abordar la realidad, pero la principal puesta en escena, se diría, es la etnografía. ¿Por qué la etnografía? Porque tenemos que entender que el que entra al trabajo de campo y sale del trabajo del campo somos nosotros. Entonces ahí no importa si es el grabador, que es la forma de registro, o es la cámara de video, de foto, o el celular para grabar. No, esos son, digamos, los podemos usar o no, podemos depender o no. Y eso no implica que va a ser mejor o peor la etnografía. La etnografía va a ser mejor si nosotros somos buenos etnógrafos. Los seres humanos hacen etnografía. Entonces los métodos cualitativos son un complemento a lo que nosotros consideramos es un disciplinamiento, ¿sí? Mucha gente puede decir que hace etnografía, otras disciplinas pueden creer que hacen etnografía, pero nosotros hacemos etnografía, es totalmente diferente. Y esto tiene que ver con este proceso complejo de aprendizaje que tenemos, y con este proceso complejo histórico que ha desarrollado la antropología para tener su propia metodología, ¿sí? Entonces, en ese proceso, nosotros aprendemos a interactuar con las personas, ¿sí? Aprendemos cómo hablar con las personas, de qué hablar con las personas, cuándo hablar con las personas. El ejercicio de ganar confianza es la primera etapa, diría, metodológica, como le dicen los metodólogos, a esto de cuál es el rol del antropólogo dentro del campo o del investigador cuando llega. Bueno, digamos, en realidad no sé si hay un rol. En realidad uno se va ganando un espacio como ser humano
dentro de un grupo social. Somos un grupo, somos seres humanos interactuando con otros seres humanos, y eso tienen, aunque resulte redundante, tienen que entenderlo en todo tienen que entender en todo este proceso, ¿sí? Que es un proceso que no es un proceso simple. Lo otro es que nosotros somos personas que van a aprender o a mirar un problema desde otra perspectiva. No somos agentes de control ni de cambio, no intervenimos en las realidades. No le decimos a la gente qué debe hacer y cómo lo debe hacer o como está estipulado porque yo lo pienso así. Eso tampoco existe dentro de la práctica etnográfica. Entonces, digamos, todas esas características, toda esta búsqueda que empezó con Malinowski, que no se hubiera imaginado, yo siempre digo, investigar la sociedad inglesa de su época, no pasó por su cabeza de ninguna manera, o sí, puede ser que sí, qué sé yo, si tiene el defecto etnográfico, pero que nosotros sí lo hacemos, o sea, nosotros hoy hacemos un tipo de etnografía que es totalmente diferente a las propuestas por el positivismo, el naturalismo, el funcionalismo incluso, ¿sí? Estamos generando un conocimiento a partir de nuestra propia realidad, pero con una herramienta científica. Bueno, esa característica es lo que nosotros tenemos que incorporar en esta materia. Esa característica es a la que nosotros debemos apuntar para entender cómo hacer trabajo de campo y cómo mejorar el trabajo de campo. La experiencia del trabajo de campo, además, siempre es diferente. Siempre es diferente, no solo por los contextos, sino por las personas. Incluso en los últimos años nosotros consideramos que es mejor hacer trabajo de campo juntos, qué sé yo, hay, incluso las cuestiones de género intervienen dentro del trabajo de campo, ¿sí? No es lo mismo, yo hay cosas que le presto atención, como hombre, con mi mirada y con mi carga cultural y mi interés y demás, que a lo mejor hacen que no esté mirando aspectos que también son centrales y que Elisa lo está mirando desde su perspectiva y desde su género. Ese trabajo de campo también solo, aislado, un trabajo de campo en equipo, también es interesantísimo. Entonces, digamos, vamos deconstruyendo en todo momento estos procesos que han sido largos. En cada momento uno puede criticar, digamos, las formas, en todo caso, actuales, si a uno no le agrada cómo alguien hace etnografía o cómo deja de hacer etnografía, etcétera. Pero, digamos, los clásicos, criticar los clásicos, digamos, me parece un error, porque los clásicos son los que nos han traído hasta acá, los que nos han dado, digamos, todo este bagaje teórico, metodológico, para que nosotros podamos hoy en día repensar y pensar nuestras prácticas hacia adelante. ¿Sí? Eduardo Restrepo siempre dice que hay formas que hay gente que está hecha para hacer etnografía y hay gente que no. No, hay gente que él lo ilustra muy cómicamente. Él dice, bueno, ese tipo que va, se sienta y nos sentamos en un mercado y dice, ay, yo esto no como, ay, yo esto no tomo, ay, yo de esto no participo. Bueno, entonces uno tiene que pensar que el trabajo de campo no es para uno, ¿no es cierto? Tiene que ver también con enfrentarnos a situaciones que no son las situaciones de nuestro cotidiano, ¿no es cierto? Y a repensar nuestra posición en ese espacio. Entonces, todo esto reviste esta complejidad de la que nosotros estamos hablando. De esta complejidad en términos de un individuo, un ser humano, científico, tiene teoría, tiene metodología, tiene además su propia experiencia personal, su propia base cultural, que pone en juego, en interactuar para aprender sobre un determinado, siempre digo problema, también puede ser un tema, a mí me gustan investigar problemas, pero hay gente que le gustan los temas, hay temas que son interesantísimos, yo por una cuestión de
de ideología personal que quiere volver a la antropología aplicada, para que tengamos un espacio más fuerte como ciencia, porque si perdemos nuestra forma de, si digamos, dejamos, el resto de la sociedad advierte que nosotros solo generamos un conocimiento que nos sirve a nosotros, digamos, como que perdemos, para mí, en términos personales, no lo estoy diciendo para todo el mundo, como que perdemos ciertos espacios, cierto valor. En cambio, si demostramos que tanto las ciencias sociales como la antropología en particular genera cambios, vamos a ocupar otros espacios que son los espacios que por lo menos a mí me interesa ocupar. Bueno, o propuestas y soluciones. Lamentablemente, como siempre digo, los gobiernos, los estados, no les gusta escuchar a los antropólogos, al contrario, siempre hay un enojo cuando uno dice la verdad. Dudas, preguntas, vuelvo a reiterar la pregunta, antes que cerremos y pasemos a otra historia. Sí, mira, no sé si se escucha. ¿No? No hay dudas, no hay preguntas. Están maravillados entonces. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Nada? Hola. Paul, ¿Se escucha? veo que tu micrófono se mueve, pero no te escucho. O soy yo el que tiene... Lo tenés en silencio, puede ser que... No. Ahí las chicas están... A ver, ahora anda. Ahora sí. Bueno, no, yo lo que me quedé un poquito, bueno, no es que me quedé, pero vos venías hablando y venía pensando como relacionando un par de cosas, que lo que venías diciendo, ¿no? Bueno, la diferencia de los europeos y de los yanquis, me quedé, ¿no? Que como que tenían más trabajo de campo, hacían, y venía pensando a nivel también contexto histórico, ¿no? Porque nos gusta, ¿no? O sea, los yanquis del siglo pasado, de repente sus mismos padres eran colonos, o sea, y con los nativos americanos tenían comercio, o sea, eran gente mucho más cercana, a pesar de ser exótico lo mismo, era mucho más cercana a la gente que visitaba a los europeos, ¿no? A las colonias europeas. Estaban dentro de su mismo lugar y tenían interacción, más allá de que uno a nivel antropológico, pero existía una interacción de comercio y desde que empieza a haber colonos en Estados Unidos, ¿no? Los primeros colonos tenían, no sé si se juntaban para bien, para mal, pero había un intercambio con los nativos. Entonces como que ya tenían una especie de tradición involuntaria, ¿no? De interacción con las tribus nativas. Que bueno, yo creo que la diferencia esa mismo sale sin quererla, también habrá ayudado, me imagino, a tener más producción. Y bueno, y la cercanía, ¿no? Tampoco es que tenías que cruzar el mar, o sea, mal que mal estaban ahí. Sí, puede ser que sea eso, digamos, no sé, muy bien, Ellos van avanzando la interacción. hacia el oeste de Estados Unidos, claro, y van tratando de, bueno, una de las preguntas, digamos, desde donde surge realmente... Tenés cerrado el micrófono. Perdón. Desde donde surge, no sé si se escuchó antes, desde donde surge la antropología norteamericana, tiene que ver fundamentalmente con responder a este avance que estaban teniendo ellos mismos sobre la población originaria. Ellos en un principio como política habían adoptado el exterminio de las poblaciones, ¿no? Y en ese contexto es donde van a surgir las primeras investigaciones evolucionistas en Estados Unidos, que después van a quedar bastante invisibilizadas por los estudios boasianos, fundamentalmente, que van a influenciar el resto de las escuelas antropológicas y va a empezar a crear instituciones en todo el territorio norteamericano y van a empezar a estudiar y tener programas, ¿no?, de investigación y de conocimiento sobre
los pueblos nativos americanos, no solo de Estados Unidos, sino que van a avanzar sobre México en un primer momento por la proximidad geográfica y de ahí al resto de Latinoamérica. Pero fundamentalmente me parece que no es solo la proximidad, sino que el periodo entre guerras también va a posibilitar, digamos, un desarrollo endógeno de la antropología. Vieron que en el texto que revisamos en el práctico anterior está afirmando que Boas también tuvo influencia de la escuela de Cambridge en relación a la importancia del trabajo de campo para la construcción de conocimiento, ¿no es cierto? Y que el trabajo de campo debía ser realizado por el propio investigador. Y entonces lo que hace Boas en Estados Unidos es empezar a formar antropólogos profesionales que van a empezar a salir a hacer trabajo de campo en distintas regiones, ¿no? Está la Escuela de Columbia y van a formar, incluso van a empezar a profesionalizar los museos, digamos, tiene toda una tradición particular en Estados Unidos que si bien está vinculada con la población originaria, no necesariamente tiene que ver con el intercambio, sino con la desaparición, ¿no? Es algo que estaba muy Es una preocupación de la época. Claro, es una preocupación de la época, pero vinculada al exterminio que estaban llevando adelante. En términos, para mí, o sea, yo lo que decía que no sabía en términos generales, si esa vinculación con la población, o sea, en términos generales, sacando al etnógrafo del contexto, ¿no? Porque, digamos, el interés etnográfico es una cuestión y el interés de la población en general es otro. Por ahí uno pensar en términos que sí, a mucha población estadounidense por ahí le interesaba los pueblos primitivos o los pueblos primitivos americanos, pero que no tenían la formación metodológica. Boas se pelea con un fotógrafo que es contemporáneo a él, que se llama Edward Sheriff Curtis, un tipo interesante, a pesar de que no era antropólogo, que hacía muy buenas fotografías y a través del cual, digamos, hoy podemos ver un montón de imágenes de prácticas rituales, de la vida cotidiana de muchos pueblos norteamericanos, porque él consigue financiamiento y se dedica, digamos, a fotografiar a esta sociedad, a estas culturas. El tema es que, bueno, se pelea con Boas cuando va a trabajar con los Kawakyu. Había una serie de rituales, digamos, que eran privados, que los Kawakyu, o incluso en esa época los navajos o los piel roja ya no mostraban, los pocos que quedaban, además no quedaban muchos, y un tambor ritual que era muy emblemático de esa cultura. Que este hombre logra fotografiar, pero el método que él utiliza para fotografiar, o en vez de ganar confianza, que era todo este trabajo que venía desarrollando la antropología, ¿qué hace? Le paga. Pone dinero, paga para obtener información. Y entonces, bueno, ahí se ve, ¿no?, este contraste entre el objetivo del etnógrafo, del antropólogo y alguien que le interesa la cultura, pero que, digamos, no sabe cómo abordarla, que no tiene una metodología, tampoco tiene una teoría, que es la forma de explicar y de comprender los problemas, ¿no? Primero debemos entender, después explicar y de ahí producir el conocimiento. Bueno, estas cuestiones no existían en ese momento. Parece que había muchas disputas entre esta gente que le gustaba o se consideraban de alguna manera profesionales para registrar esas culturas en peligro de desaparición, y los etnógrafos y los antropólogos formados, como Boas, que trataban de
ir más allá, ¿no? No solamente de la instantánea de la fotografía, sino de comprender, de entender a esta población, de registrar sus verdaderas prácticas, bueno, por ahí un poco eso, ¿no? Tiene que ver, supongo que tiene que ver las cercanías, tiene que ver las posibilidades. Estados Unidos siempre ha generado y ha manejado, más allá de las críticas que se le hacen al sistema educativo y al sistema de educación que tienen ellos, siempre han generado dentro de las profesiones esto de que todas son importantes. La antropología ha sabido, digamos, tener un lugar importante porque también han generado proyectos en los cuales le han demostrado a su propio gobierno que cuando le dan una tarea, producen conocimiento en relación a ese objetivo. Desde, qué sé yo, el aprendizaje básico y que no va a generar, o que son intervenciones que van a generar bienestar a la población, hasta lo contrario, ¿no? La antropología militar da cuenta de eso, una práctica en la cual, digamos, se pone en juego y en valor el conocimiento antropológico en tiempo contemporáneo, estoy hablando en tiempo presente, no estoy hablando de la época colonial, se pone al servicio de estas fuerzas para generar control sobre una población o para generar metodologías de tortura sobre esa población. Hay grupos de antropólogos que han participado cuando entraron a Irak, bueno, que están documentadas y bueno, ahí la discusión se transforma, que es otra variable y algo importante que también vamos a ver en el ejercicio ético de la antropología, ¿no? La discusión central, además, bueno, ahí estamos dando cuenta de estos cambios, ¿no? Ya no se están pensando en la efectividad, ya la antropología es una ciencia, sino una vez consolidada y transformada, y todas estas discusiones del sujeto dentro de la investigación, o sea, el investigador y demás, además, ¿para quién produce conocimiento? ¿Al servicio de quién es el conocimiento? Otro caso importante dentro de la antropología, que bueno, que ha sido negado en su momento, ha sido el de Ruth Benedict con el crisantemo y la espada, que ella tiene que buscar un punto débil dentro de la cultura japonesa, porque Estados Unidos venía perdiendo la guerra, y entonces el encargo es que descubra cuál era el punto débil, cómo tenían que hacer para realmente vencer a Japón. Es muy interesante, además, me parece que es innovadora Ruth Benedict, porque metodológicamente hablando, ella no puede ir a Japón, estaban en guerra, o sea, no puede hacer trabajo de campo a Japón, hace trabajo de campo con japoneses en Estados Unidos. Y no solamente elige, o sea, usa diferentes estrategias para abordar esa realidad, o sea, entrevistas, en profundidad, entrevistas estructuradas, no, además mira películas, busca una serie de variables y alternativas y de estrategias metodológicas para interpretar la cultura japonesa sin estar en Japón y encontrar un punto débil que le permita a los norteamericanos ganar la guerra. Bueno, éticamente se pueden discutir y de hecho se discute. Le tocó a ella ser también muy atacado por eso. Fue muy atacada exactamente en su momento por eso. Bueno, pero digamos, es digamos, un conocimiento, y en esto es el eje central donde nosotros estamos mirando a través de la materia, en la que el conocimiento que producimos a través de la etnografía produce cambios. ¿Sí? El primer cambio, bueno, ya sabemos, el etnógrafo mismo. Nunca uno sale del campo siendo el mismo. Pero además, digamos, si uno pone en valor el ejercicio antropológico, la etnografía y investiga problemas y quiere transformar la realidad, existe una posibilidad. Depende, como les digo,
de que los gobiernos consideren o no ese conocimiento. En el caso nuestro en la Argentina es todavía incipiente, nuestro desarrollo teórico y metodológico ha caminado por otros intereses y después de la dictadura militar se ha concentrado en el ámbito académico y en ese ámbito se ha generado más conocimiento. La academia tiene además la magia de generar mucha reflexividad, de generar mucho pensamiento, lo cual a mí me parece muy valioso, pero también, digamos, nos alejamos de los campos aplicados, y entonces, qué sé yo miro por ahí la televisión y veo que cualquiera está diciendo cualquier verdura, sea ingeniero, sea abogado, los contadores y los economistas que le preguntan sobre problemas que no se resuelven con dinero, sino que se resuelven con estrategias sociales y culturales, pero que el antropólogo no existen en en esa, en esa realidad, incluso con la salud, la educación, donde hay muchos antropólogos que trabajan, hay una antropología médica importante en la Argentina, entonces, digamos, y otras series de subdisciplinas bueno, paso por alto ahora, pero que son importantes. Digamos, para mí hay que tender también a consolidar otros campos. En nuestra época, y esto se lo dije en la clase pasada, la investigación, si bien es cierto, no gozaba de una gran salud, pero más o menos buena salud tenía y todos pensábamos que cuando o sea, nos recibimos y nos dedicamos a la investigación, nos investigamos a la docencia. Es cierto que no todo el mundo se puede dedicar a la investigación o le gusta, no todo el mundo le gusta la docencia, pero hay otras formas de practicar la antropología y de generar o sea, de practicar etnografía también, y que tiene que ver con el campo de lo aplicado. Y bueno, ahí también tenemos que tener un espacio consolidado, generar herramientas junto a nuestra metodología propia. Cuando digo herramientas, es esto de las posibilidades técnicas y las estrategias que uno utiliza en diferentes ámbitos. El ámbito de lo virtual me parece que es el ámbito en este momento, no solamente por la pandemia y porque hoy estamos dando clases de forma virtual. Hay antropólogos en México que se han puesto empresas porque hay espacios donde los grandes datos, Big Data, que tanto ha modificado nuestro mundo, se creía que era, digamos, teniendo la información de todo, podemos determinar consumos, podemos incluso proyectar a futuro qué van a consumir las personas, y bueno, hay toda una tendencia y que de hecho se aplica dentro de la informática, pero hay muchas otras características que son solamente cualitativas, o sea, que responden, digamos, a un estudio en profundidad sobre estas poblaciones que no dan cuenta. Hay gente que dice, bueno, yo voy a producir gin porque esa es la moda y se ponen a producir y después no pueden vender. Y tienen buena calidad y tienen una serie de características que son importantes y la promoción por el internet y toda la historia, pero no funciona. ¿Y por qué no funciona? Y entonces tienen que contratar a los antropólogos que son los que detectan por qué no ha funcionado. Porque la variable cualitativa, la variable cultural, sigue siendo importante dentro de nuestro mundo, somos seres humanos. ¿Sí? ¿Cómo se aplica la tecnología? O sea, o cómo usamos la tecnología en diferentes contextos culturales, también es importante. Nokia tiene una antropóloga que hace el análisis, por ejemplo, en la India. La gente no tiene acceso a comprarse o al internet como nosotros en todos los casos, hay mucha desigualdad. Entonces los sectores populares, ¿qué hacen? Desarman los celulares, pieza por pieza, y ellos hacen manuales caseros. Y para cuando se echan a perder los celulares, compran los manuales y ellos lo tratan de arreglar.
Digamos, hay otro uso de la tecnología, hay otro uso y otra relación con la tecnología, pero eso es cultural. Entonces los tipos no pueden entender y no van a poder vender el producto que quieren vender o que venden en Estados Unidos o en el resto del mundo, si no juegan con las características que tiene la India o Latinoamérica o ciertos sectores de Latinoamérica, porque tampoco todos responden a la misma variable. Entonces, en ese sentido, la etnografía es una herramienta, ¿sí? Y la antropología aplicada también. Bueno, yo creo que hay que apuntar a esos contextos. Por eso es tan importante tener, digamos, ese disciplinamiento, entender que esto es un ejercicio complejo, ¿no es cierto? Y que cada contexto va a representar nuevas formas de hacer trabajo de campo, y que vamos a tener que usar estrategias diferentes en contextos que a lo mejor nos parezcan iguales, pero que no lo son, ¿no es cierto? Ese es el verdadero ejercicio etnográfico, ¿sí? La interacción y la complejidad de la interacción humana. Bueno, preguntas antes que se nos acabe el tiempo. Tienen práctico con Elisa pasado mañana sobre esta etapa y sobre este proceso. En el aula virtual tienen una solapa que dice link. En esas solapas tienen información adicional para curiosear, no es que la tengan que estudiar, pero si les gusta el tema, si les interesa, los lleva a estos espacios. No me acuerdo si colgué el video de Eduardo Restrepo, si no lo colgué ya se los voy a colgar también, para que tengan la forma audiovisual para las vacaciones. Siempre nosotros tratamos de la versión presencial de complementar con documentales, películas, cualquier, digamos, otra herramienta audiovisual que nos sirva, porque entendemos que en nuestro mundo contemporáneo muchas veces no solo es efectiva la lectura, sino que además incorporar otras herramientas nos sirve para generar más reflexividad. A ver, te dejo hablar, tener el micrófono cerrado. No te Bueno. ¿Sí? No. Ese es hay varios videos subidos. Hay uno de Javier Aullero, la antropología de los teléfonos móviles, entrevista a David Harvey, en papel, la antropología 2.0, esa es la antropología virtual, ¿no es cierto? Lo de Antropología 2.0 es una página de antropología, son antropólogos dedicados a la antropología empresarial. Ahora se denomina antropología empresarial, y que van contando su experiencia en diferentes rubros, desde lo informático, que es el fuerte de toda esta gente, y les puse el link, que me parece interesante, que además miren qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? No hay una sola forma de producir conocimiento. Además de los norteamericanos, otros que han consolidado mucho la antropología aplicada, y entonces en todos lados, un antropólogo hace esto, y los antropólogos son necesarios, es Dinamarca. Han generado una antropología aplicada muy interesante. Trabajan muchísimo en el campo de la informática y en el campo público, o sea, con el gobierno. Y esta página va subiendo los antropólogos aplicados, por supuesto, tienen su propia dinámica, ¿no? No hacen grandes textos y complejos, y no son académicos, más bien muestran experiencia, y en ese proceso son bastante acotados, pero digamos interesantes. Hay varios textos ahí en la página, o suben semanalmente textos que dan cuenta, digamos, de nuevos procesos, de la importancia de la antropología aplicada, la vinculación, ofrecen cursos, son, me parece, españoles. Entonces, bueno, es interesante. A mí me ofrecieron un curso este año
para ellos era poca plata, pero para nosotros eran como 40.000 pesos, así que muy bien, muchas gracias, no lo pude hacer. Pero que me parece que, digamos, son importantes de considerar, sobre todo por esto, ¿no? Pensar en el futuro que vamos a tener como profesionales y las búsquedas personales que cada uno va a ir haciendo, ¿no? Saber que además de esto que nosotros vivimos en nuestra realidad, en el mundo académico, existen otras alternativas. Y después, bueno, hay pequeñas notas, como la de David Harvey, que me pareció interesante, que mira, que es un geógrafo en realidad, y está mirando el mundo contemporáneo, es marxista, y está mirando muchas de los procesos de desigualdad producidos en el mundo del trabajo actual, desde la perspectiva marxista, pero con una mirada actual. Me parece un tipo muy lúcido, entonces también se los incluí porque, bueno, la etnografía no solo es metodología, también es teoría. No hay etnografía sin teoría y metodología, van de la mano. No piensen que cuando entramos al campo nos olvidamos de la teoría, no. Primero tenemos que tener una teoría para entrar al campo y en el campo estar todo el tiempo con la teoría pensando, podemos cambiar, el campo nos puede ayudar a cambiar la teoría o a mejorarla, o darnos cuenta que la teoría que hemos elegido no nos sirve para explicar esa realidad que nosotros queremos abordar, eso es otra historia, ¿sí? Pero siempre tenemos una teoría previo al ingreso del campo. Y bueno, y del resto son todos estos ejemplos tecnológicos que les digo y que, bueno, me parece que también, lo mismo que con la antropología aplicada, son importantes considerar. Ya le vamos a dejar lo de Restrepo, no sé si está. ¿Sí está? Así está, bueno, que es un curso que él dio en la universidad de... Está en los videos complementarios. Está en los videos complementarios, es un curso de posgrado que él dio en Perú, donde se discuten estas cosas del trabajo de campo. Él es colombiano, el que no lo conoce, yo creo que a esta altura ya es bastante conocido, Eduardo, que me parece interesante, ¿no? De estas cosas simples que por ahí a uno en lo cotidiano del trabajo de campo, y aparte en la forma de explicar, él es muy, muy chistoso con sus explicaciones, de las cosas que se pueden hacer, que no se deben hacer. Él cuenta, por ejemplo, él estudia el narcotráfico, algo que a mí no se me hubiera ocurrido, ni se me ocurrirá jamás, pero por ejemplo en su contexto es importante, o sea, Colombia está atravesada por el narcotráfico, entonces él cuenta cómo trabaja y qué hace, ¿no? En el trabajo de campo. Nosotros tenemos para la etapa siguiente, para las unidades siguientes, él tiene un librito chiquitito que es parte de lo que él habla en este video, donde diferencia además las formas de hacer antropología o de hacer etnografía, y cómo en el mundo contemporáneo hay otras propuestas. Una de las propuestas que a mí me llamó profundamente la atención, y que lo vamos a discutir, del cual yo todavía no estoy plenamente, no estoy convencido, no me agrada, pero bueno, existe. Y existe un caso que se ha recibido con esta metodología en nuestra facultad, no de colegas nuestros de la carrera, sino en el posgrado, que es la autoetnografía. Y la autoetnografía es un proceso a través del cual, digamos, uno analiza un problema, pero desde la memoria propia, ¿no es cierto? Desde la memoria y la experiencia propia. No es una biografía, porque el eje central no es la persona, sino el problema, algo que me hace ruido. Pero bueno, me parece que es importante que lo incorporemos y que lo discutamos. ¿Estemos de acuerdo o no? O sea, no podemos desconocer que hay otras prácticas, ¿no? Es mejor tener toda la información, como dice Foucault, que saber a media o centrar nuestro conocimiento en un solo aspecto y después descubrir que, uy, el profe me mintió, mira tantas otras versiones que había. Lo lindo sería poder explorar y profundizar cada una de ellas con más
al trabajo, más lectura, más posibilidades, pero bueno, tenemos un cuatrimestre, los cuatrimestres vuelan y nosotros tratamos de que ustedes se lleven una versión que realmente les sirva cuando inicien el trabajo de campo y consideren los principales problemas dentro de nuestra región y sobre todo de nuestro propio contexto. Bien, así que tienen, para las vacaciones también tienen, si se quieren divertir o les gusta, ahí tienen películas, tienen documentales y tienen otras lecturas sobre etnografía. ¿Dudas, preguntas? Vamos cerrando. ¿No? Bueno, Supongo que lo trabajarán trabajaremos el viernes. el viernes en los prácticos. Parece que hoy la mañana, ¿Quién escucha música? no sé. Yo pensé que vos estabas escuchando. Yo tengo el micrófono. Sí, soy yo. Bueno, entonces no hay dudas, no hay preguntas, inquietudes. Bueno, Fernanda dice que no. La grabación se sube, sí. Sí, sí, como toda Y el Power me parece que también. semana, por ahí nos demoramos un poco, técnicamente hablando, los videos son un poco bajarlo no cuesta nada, subirlo es la historia. Primero tengo que subir a mi propio servidor, digamos, y de ahí mi hijo lo sube al canal de YouTube, que es el link que lo lleva a YouTube. En realidad, el servidor de la universidad no tiene capacidad para almacenamiento, entonces eso nos demora un poco porque la subida es media pesada. Así que no creo que esta noche, pero mañana sí, el práctico va a ser el práctico 3 para después del receso. Exactamente. Bueno, les deseo que pasen una linda Navidad y un feliz año nuevo. Yo no los voy a volver a ver, se ven el viernes con la profe Elisa. A menos que te cole. A menos que, claro, que escuche lo que dicen y me llame la etnografía. Si no, bueno, que descansen, que se diviertan y nos vemos a partir de los primeros días de febrero. ¿Sí? Chau, chau. Saca el coso este. Gracias, profe. Hasta luego. No escucho lo que dice María Fernanda. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Eliana. Chao, María Fernanda. Chao, chicos. Yo me he puesto en silencio, si no vos.